El tema de la semana que vamos a desarrollar es movimiento vertical en caída libre y movimiento parabólico en caída libre. Son otros tipos de movimiento que estudiamos en la cinemática. La teoría es la misma de la semana pasada, pero nos habíamos quedado por acá, ¿no? Movimiento vertical de caída libre. Es aquel movimiento donde la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la aceleración hacia el centro de la Tierra. Su valor es g igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Las fórmulas que utilizamos son estas, ¿no? Si tenemos en nuestros ejercicios algunos valores que se desconocen como la altura o el tiempo o la velocidad inicial, podemos usar esta fórmula. En caso que tengamos incógnitas en cuanto a velocidades final, inicial y tiempo, podemos usar esta, pero si conocemos velocidades y altura o distancia recorrida, usamos esta. Bien, entonces, según las incógnitas que aparezcan, vamos a elegir estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros en la semana 1 habíamos dicho que la aceleración es un tipo de magnitud vectorial, no es una magnitud escalar. Sin embargo, esta expresión es una magnitud escalar. Bien, es una magnitud escalar. También podría expresarse de forma escalar, ¿no? Entendiéndose que la gravedad actúa hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Bien, ejerce una fuerza hacia el centro de la Tierra. Entonces, si nosotros utilizamos un sistema de coordenadas, por decir x, y, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos expresar esta expresión o esta magnitud de aceleración que es g vectorialmente? ¿No? Si conocemos o sabemos que las características de un vector es que tiene dirección, sentido, tiene aparte de ello una magnitud. Aparte de magnitud tiene dirección y sentido. Entonces, vectorialmente podría representarse la aceleración de esta manera, ¿no? Gravedad, el vector gravedad es igual a menos 10 j. Así. ¿Por qué j? ¿Por qué? Porque j es el vector unitario en la dirección y. ¿Y por qué negativo? Porque apunta hacia abajo. En x no hay componente de la gravedad, es por ello que es 0. O en sus coordenadas, xy podría expresarse así, ¿no? Que g es igual a 0, punto y coma, menos 10, cerramos paréntesis, metros sobre segundo al cuadrado. Esto expresado en coordenadas. Ya de esas maneras se puede expresar el vector aceleración, que es gravedad. Pero en los ejercicios vamos a utilizar magnitudes escalares, entendiéndose de que la gravedad actúa hacia abajo y es negativo. Ya en la universidad, cuando lleven cursos de física, van a utilizar estas expresiones como debería ser, ya de esa manera, vectorialmente. Bien, el siguiente tipo de movimiento es el movimiento parabólico de caída libre, también conocido, o también es un movimiento compuesto. Ya es un movimiento compuesto por un MRU en la componente horizontal y un movimiento vertical en caída libre en la componente vertical. Ahora, la trayectoria de este movimiento es una parábola. Su trayectoria describe una parábola. Bien, la aceleración es constante, esta aceleración es esta, ¿no? Apunta hacia abajo y su valor es menos 10. En x es 0. Ya aceleración en x, o sea, en este eje no existe aceleración porque se desarrolla un MRU. Y en la dirección y se desarrolla un movimiento vertical en caída libre. Podemos analizarlo en sus dos componentes. Las ecuaciones básicas. Velocidad inicial. Velocidad en x es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque esta componente, si nosotros descomponemos ese vector velocidad de color verde
en sus componentes x, y. Esto de acá se pone así, ¿no? Velocidad inicial por coseno del ángulo. Y esto de acá es velocidad inicial por seno del ángulo. Ya por ello es que esta velocidad en x es por el coseno y en y es por el seno. Ahora esta velocidad en x es constante, pero en y es variable, no es uniformemente variado. Bien, conforme va subiendo va a disminuir su velocidad. Hasta este punto, donde alcanza la altura máxima, su velocidad es 0, ¿no? Velocidad en y es 0. No hay velocidad, su valor es 0. Y en este punto, pues se invierte esta velocidad. Si estaba hacia arriba, por acá estará hacia abajo su componente vertical. Ahora, en cualquier instante nosotros podemos calcular la velocidad. ¿De qué manera? Con esto, con el teorema de Pitágoras podemos calcular. Bien, el movimiento horizontal, distancia o posición es igual a velocidad en el eje X por tiempo. En el movimiento vertical usamos estas mismas expresiones que la habíamos citado anteriormente, pero aquí yo lo he expresado en magnitudes vectoriales, ¿no? H tiene una flechita encima, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Estas expresiones son similares a las que ya habíamos estudiado ya en la anterior página. Ahora, los otros tipos de movimiento donde describen trayectorias circunferenciales se le llama movimiento circular o movimiento circunferencial. Bien, hay dos tipos: el que es uniforme, que es el MCU, y el uniformemente variado, que es el MCUV. Estos tipos de movimientos son muy parecidos, con la diferencia de que la trayectoria ya no es una línea recta o ya no es una línea, sino es una circunferencia. Ahora, los términos, ya no se le dice desplazamiento lineal, ya no existe un desplazamiento lineal, sino existe un desplazamiento angular. Ya no existe una velocidad lineal, existe una velocidad angular. Ya no existe una aceleración lineal, sino existe una aceleración angular alfa. Bien, esos son los términos que aparecen en este tipo de movimiento. Bien, la velocidad tangencial es igual a desplazamiento angular por radio sobre tiempo. A esto se le llama velocidad angular, desplazamiento angular sobre tiempo. Velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Periodo. El periodo es el tiempo empleado por revolución, o sea, el tiempo que le toma a un móvil dar una vuelta completa. Bien, a eso se le llama periodo. Y la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo, o sea, es la inversa del periodo. Ahora tenemos estas tres expresiones también que deben conocer. Ahora, esta expresión es por definición, aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. Ya, considerando, si reemplazamos el valor de v en función de omega, aquí está, ¿no? Este valor. Ese valor, si lo reemplazamos por acá, obtenemos esta segunda expresión. Ahora, en el MCV, la aceleración tangencial se calcula de esta manera. Ustedes se acuerdan, ¿no?, que yo les había puesto una definición, que la aceleración es la variación de velocidad respecto del tiempo. Ahora, esta variación es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La aceleración en sí, una aceleración, la resultante, el vector resultante aceleración, se obtiene sumando las componentes aceleración centrípeta más aceleración tangencial. Ahora, existe una aceleración centrípeta.
Esta aceleración centrípeta la hemos definido por acá. Aceleración centrípeta es v cuadrado sobre r. Esta aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la circunferencia, o sea, es perpendicular a la trayectoria. A esta componente se le llama velocidad tangencial. A esta se le llama también aceleración radial o centrípeta. Bien, ahora la aceleración tangencial es perpendicular o es tangente a la trayectoria. Ya por eso se le llama tangencial. Ahora, de otra forma, esto es vectorialmente, ¿no? Y esto es escalarmente. Escalarmente se calcula como esto, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ahora, estas expresiones son muy parecidas a las que ya habíamos citado acá, ¿no? Acá. Esta con esta con esta y esta son muy parecidas a estas. Ya esas tres ecuaciones. Solamente hay que cambiar los términos. Por aquí ya no es un desplazamiento lineal, sino es angular. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. No es análogo estas expresiones, son análogas. Sin embargo, estas expresiones o estos temas no los han puesto en sus cuadernillos. Probablemente no vengan sus exámenes, ¿no? Y a la siguiente semana estemos desarrollando el tema de estática, ya nos toca en la semana número 4. Pero sí es bueno que lo tengan presente este tema. Bien, entonces con ello pasamos a desarrollar los ejercicios que tenemos. ¿Preguntas hasta aquí? No hay ninguna pregunta, ¿no? Bien, tenemos hasta las 11:50. Tenemos 1 hora con 16 minutos, 76 minutos. Tenemos que desarrollar cada ejercicio en menos de 5 minutos. Tienen que estar atentos. Estén atentos, hagan seguimiento. Si por ahí me equivoco, me corrigen. Bien, pasamos a desarrollar los ejercicios. Ejercicio número 1. ¿Algún voluntario que lo pueda leer, por favor? ¿Hay alguien que quiere leer? Alguien, por favor, rápido. Cualquiera de ustedes, por favor, el que tenga disponible su micrófono para hablar. ¿No hay nadie? ¿Ningún voluntario? Yo, profesor. A ver, por favor, Diana. Un estudiante lanza una pelota, tal como se muestra. Si esta impacta en el piso con rapidez de 30 metros por segundo, calcule la altura h. Ya nos da una información adicional que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿lo has resuelto por casualidad, Diana? No. Ya. ¿Alguien que lo haya resuelto? ¿Alguno? Ponga su respuesta. ¿Puedo sugerir que es la A? ¿Tal vez? La A. Sí, es la A. ¿Lo has resuelto entonces? No, solo lo he visto nomás. Ah, ya, pero entonces ¿qué has hecho? ¿Has adivinado? ¿O No, Es que no han publicado otros en Facebook. No. He visto el 10 arriba y el 10 abajo también debe de haber una... Según la gravedad, ¿no?
entonces el 30 y he quitado los ceros y después lo he sumado el 30 con el 10, bueno, quitándole el cero Ah, y me salió 40, rápido. ya. Claro, siendo prácticos, claro, algunos también lo publican en las redes sociales, lo cual está prohibido, ¿no? Eso está prohibido. No deberían divulgarse. Esto tiene derechos de autor, me imagino, ¿no? Entonces no está, no es ético publicar, pero sin embargo sí publican, pues. Es una forma también de, mm, de difundir tal vez el conocimiento, pero otros lo hacen con otros fines. Ahora, su compañero dice 40, ¿no? O sea, 10, esto obviamente en un segundo no va a ascender. Por acá recorre 10 y ahora por acá ya tiene, a ver, impacta en el piso con una rapidez de 30 metros por segundo. Sí, o sea, sí tiene relación lo que dice su compañero, ¿no? Sumamos 30 más 10 y 40. A ver, veamos cómo lo podemos hacer. Pero utilizando las fórmulas que tenemos. Ya, a ver. Este ejercicio está muy fácil. ¿Cómo lo desarrollamos? Vamos a utilizar esta expresión, ¿ya? Utilizamos esta expresión. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Ahora reemplacemos los valores que tenemos. Velocidad final ya nos indica, ya negativo, ya menos 30. ¿Está bien? Menos 30 al cuadrado. Como se hace al cuadrado igual va a ser positivo. La inicial es 10 positivo. La gravedad es negativo. Menos 2 por menos 10 que va a ser menos 20. ¿Qué nos pide? H. Nada más así. Con esto llegamos a la respuesta. Ahora esto es 3 por 3, 900, 100 menos 20h. Entonces h es igual a 900 menos 100, 800 sobre 20. ¿De dónde? H es igual a 40 metros. Ya, de esa forma, o sea, coincidentemente sí, ¿no? Sumando, pero no siempre va a suceder eso, así que no se confíe. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué menos 30 y menos 10? Porque va, o sea, es lo contrario, o sea, en gravedad abajo o cómo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Menos 30 y menos 10? Sí, porque no sería 30 y 10 nomás. Ah, ya. Ya, a ver, les explico. Ya, en adelante todos los ejercicios que vayamos a desarrollar lo vamos a asignar signos. Ahora, ¿por qué 30? Porque pues es un vector negativo, está hacia abajo. Por eso es negativo menos 30. Ahora el vector velocidad 10 apunta hacia arriba. Por ello es que es un 10 positivo. Ya es un 10 positivo. Ahora la gravedad siempre va a ser negativo. Ya menos 10. Esta es la gravedad. Menos 10. Por ello es que acá le pongo menos 10. Ahora ustedes tal vez han estudiado de alguna manera en algunos textos que ya lo divide en dos tipos tal vez, ¿no? Cuando es acelerado le pondrán pues positivo, cuando es desacelerado le pondrán negativo, ¿no? Lo cual me parece que confunde esto. Ya, pero si lo entienden bien y lo hacen con ejercicios simples y sencillos, les va a resultar útil. Pero si ya el ejercicio se hace más complejo, tal vez, o con más, ¿no? Con más situaciones, con más datos, y ya uno no sabe, ¿no? En qué momento utilizar estos. Por ejemplo, acá tenemos que primeramente desacelera y luego en la caída acelera. Está combinado, hay una aceleración y desaceleración de la gravedad. Perdón, de la pelota, ¿no? La pelota desacelera y luego acelera. Entonces, en términos absolutos lo expresamos de esta manera. Ya en términos absolutos usamos así. Ya sin hacerlo tal vez por partes, ¿no? Tal vez algunos van a evaluar, ¿no? Desde el punto que se lanza hasta el punto máximo ya es un tramo.
El otro tramo es este tramo, ¿no? Podrían hacerlo de esa manera también. Pero esto resulta más simple, como les estoy enseñando. Ustedes, si se acostumbran a esto, vamos a ver ya que los demás ejercicios se hacen simples. ¿Por qué dice su compañero negativo? Por esto, porque el vector apunta hacia abajo. Es más simple, ¿no? Uno se da cuenta en el gráfico. Este vector velocidad inicial es positivo, esta velocidad final es negativa, la aceleración es negativa y así, ¿no? Con toda esa información reemplazamos en nuestra ecuación y sale inmediatamente la respuesta. Bien, veamos otro caso, otro ejercicio. Yo lo voy a leer. Desde la cima de un acantilado de 105 metros de altura se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con una rapidez de 20 metros por segundo. Halle el tiempo para que la piedra llegue al mar. Gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, tenemos esa información y lo que tenemos que hacer es calcular el tiempo. El tiempo, a ver, vamos a dibujar. A ver, sugiéranme, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa es la correcta? Quienes han resuelto. Ya, supongamos que este es el acantilado. Ya, ese es el acantilado. Y por acá está el nivel del mar. Ya por ahí está el nivel del mar. Tiene una altura, nos indica, de 105 metros. Ahora, esta piedra tiene una velocidad inicial de 20. Bien, hay una piedra que tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo. No conocemos la velocidad final. A ver, fíjense. ¿Ustedes creen que con esta información, y también, ¿no?, la gravedad? Esto también es otro dato. ¿Cuántas incógnitas aparecen? Yo les pregunto acá. ¿Qué incógnitas, qué valores se desconocen? A ver, díganme, indíquenme por favor. Velocidad final. Ya, muy bien. Velocidad final, ¿qué más? El tiempo. ¿Qué más? ¿Hay alguna más? No. Ya, muy bien. Esas son las incógnitas. Entonces, si tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Bien, necesito dos ecuaciones. Pero, ¿es necesario conocer esto? Y la pregunta es, ¿podemos determinar el tiempo sin necesidad de conocer esto? Veamos. Elijamos una ecuación. ¿Qué les parece si yo les planteo esta, ¿no? Utilicemos esto, que altura o posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Aquí aparece velocidad final, no aparece. Fíjense, conocemos la posición final, conocemos la posición inicial, conocemos la velocidad inicial, conocemos la gravedad. ¿Qué aparece? El tiempo. Fíjense, ¿no? Con esta ecuación se resuelve el problema. Ya, entonces, no es necesario conocer la velocidad final, solamente el tiempo. Ya, o sea, el tiempo es independiente de la velocidad final, no depende. Así que con una ecuación podemos llegar a la respuesta. Ya, entonces nuestra incógnita principal solo sería una, ¿no? No depende de la velocidad final. Entonces, reemplacemos y vamos a llegar a la respuesta. Bien. Esta es una ecuación de posición. Yo les pregunto, ¿cuál es la posición final? Si este es un nivel de referencia, ya, a este le vamos a poner nivel de referencia.
Yo les pregunto, ¿cuál es la posición final? ¿Qué valor tiene la posición final? A ver, respóndanme eso. 0. Ya, ¿por qué es cero? ¿Por qué es cero? ¿Y la posición inicial cuánto es? 105. Ya está, muy bien, ¿ya? 105. ¿Por qué cero? Porque cuando la piedra llega al mar, cuando llega al mar, se encuentra pues a un nivel cero, ¿no? Ahora, si se lanza desde una altura de 105, quiere decir que su posición inicial está a 105 metros del nivel de referencia. Ya nosotros podemos asignar un nivel de referencia en el mar o tal vez por acá, ¿no? Podemos poner un nivel de referencia. Donde sea podemos colocar un nivel de referencia. También podemos colocar por ahí. ¿Ya? Pero tenemos que manejar un criterio. Por ejemplo, cuando ustedes estudian o calorimetría, temperatura, tenemos las escalas termométricas, ¿no? Ustedes, a ver, yéndonos un poco más adelante, tenemos un termómetro en la escala Celsius y en la Kelvin. Ya, ahora a esta se le llama también sistema absoluto, creo, me parece, ¿no? Este es el absoluto, este es un relativo, algo así, ¿no? Donde la temperatura cero está por acá, ¿no? 0 grados. Y la temperatura por acá está en 273 Kelvin. Y este es el cero absoluto. Y por acá está el menos 273 grados centígrados. No, es como parecido esto. Nosotros asignamos un nivel de referencia acá, ¿no? Ahí para nosotros es el absoluto. Ya, es como si fuese un cero absoluto. Ahora, es como que si acá ponemos un nivel de referencia, entonces estaríamos siendo relativos. Ya es como otro caso parecido, a ver, para que entiendan bien esto de nivel de referencia. Cuando tienen una casa, no una casa de 3 pisos, ¿dónde le van a poner el nivel cero? En el suelo, pues, ¿no? En el suelo se va a poner el nivel cero. Y si tienen un hueco, un pozo, por decir, de 2 metros de altura, dirán que la base de este pozo está a menos 2 metros. Menos 2 metros de